Lo que Dios hace tiene sentido aún cuando no lo tenga para nosotros. Capítulo número 3. Por muchos años he estado pensando en esas ocasiones cuando lo que Dios hace no tiene sentido, dice el Dr. Dobson. Estaba acercándome al final de la adolescencia cuando de súbito el primer pavoroso ¿por qué? Hizo su aparición en mi mente. No recuerdo en el día de hoy qué fue lo que provocó ese pensamiento agobiante, pero sabía que me encontraba en una situación para la cual necesitaba más fortaleza de la que yo tenía en ese momento. Ahora he podido disponer un poco más de tiempo, bueno, tal vez más que un poco, para estudiar la palabra y ordenar mis puntos de vista. Han pasado 53 años desde que le entregué mi corazón a Jesucristo a la edad de 3 años. Hoy estoy dedicado a servir a mi Señor con todas mis fuerzas y esta convicción es más fuerte y profunda en el día de hoy que lo que jamás ha sido. Además, el transcurso del tiempo y los consejos de algunos eruditos de la Biblia me han ayudado a aceptar lo que creo es el concepto claro acerca de esos períodos cuando la fe es fuertemente puesta a prueba. Creo que he obtenido una mejor idea de quién es Dios y cómo trata con nosotros, especialmente en 4 esferas de actividad bien específicas. 1. Dios está presente e involucrado en nuestras vidas, aunque parezca que no nos oye o que nos ha abandonado. Cuando era niño escuché un programa de ministerio en la radio que cautivó mi imaginación. Era la historia de un hombre que había sido condenado por estar incomunicado en una celda oscura. Lo único que tenía para mantener ocupada su mente era una canica, una bolita, que tiraba repetidamente contra las paredes. Se pasaba las horas oyendo el ruido que hacía el rebotar y el rodar de esa bolita por toda la celda. Luego la buscaba a tientas en la oscuridad hasta que la encontraba. Entonces un día el prisionero tiró su valiosa canica hacia arriba, pero ésta nunca cayó al suelo. Solo reinó el silencio en medio de la oscuridad. Se sintió tan angustiado por la desaparición de aquella canica y por no poder explicar qué era lo que había ocurrido, que se volvió loco y se puso a arrancarse el pelo hasta que finalmente murió. Cuando los oficiales de la cárcel entraron a la celda para sacar su cuerpo, uno de los guardias vio que había algo atrapado en una enorme telaraña que estaba en la parte de arriba de uno de los rincones de la celda. Qué raro, pensó, ¿cómo habrá ido a parar allá arriba una canica? Como la historia de este frenético prisionero ilustra, a veces la percepción del ser humano plantea preguntas que la mente no puede contestar, pero siempre existen respuestas lógicas. Sencillamente, tiene sentido que aquellos de nosotros que somos seguidores de Cristo no dependamos demasiado de nuestra habilidad para armar el rompecabezas, especialmente cuando tratamos de comprender al Omnipotente. No solo la percepción humana es muy imprecisa y deficiente, sino que aún podemos confiar menos en nuestras emociones. Tienen la consistencia y la confiabilidad de la masilla. Hace algunos años escribí un libro titulado Emociones. ¿Puede usted confiar en ellas? En el cual utilicé casi 200 páginas para responder mi propia pregunta negativamente. No podemos confiar en nuestros sentimientos y pasiones para dejarles gobernar nuestras vidas o evaluar el mundo que nos rodea. Las emociones son indignas en cuanto a la confianza, son parciales y también caprichosas. Mienten con tanta frecuencia como la que dicen la verdad. Son influenciadas por las hormonas, especialmente durante la adolescencia, y varían dramáticamente desde la mañana, cuando estamos tranquilos, hasta la noche, cuando nos sentimos cansados. Una de las evidencias de la madurez emocional es la habilidad y la disposición
para desechar los sentimientos circunstanciales y gobernar nuestro comportamiento con el intelecto y la voluntad. ¿Era necesario utilizar casi 200 páginas para decir eso? Si en el mejor de los casos debemos desconfiar de nuestra percepción y también de las emociones, entonces tenemos que ser muy cautelosos en cuanto a aceptar lo que ellas nos dicen de Dios. Lamentablemente, muchos creyentes parecen no darse cuenta de la existencia de esta fuerte confusión y desilusión. Es típico de personas vulnerables el aceptar firmemente lo que sienten acerca de Dios, pero lo que sienten pudiera ser solamente el reflejo de un estado de ánimo momentáneo. Además, la mente, el cuerpo y el espíritu son vecinos muy cercanos. Suelen afectarse mutuamente con mucha facilidad. Por ejemplo, si una persona está deprimida, eso no solamente afecta su bienestar físico y emocional, sino que también padece su vida espiritual. La persona puede llegar a hacerse la siguiente conclusión: Dios no me ama. Simplemente no creo que cuento con su aprobación. Igualmente, lo primero que es muy probable es que diga, cuando el médico le diagnostica una enfermedad grave, ¿por qué Dios me ha hecho esto? Estos tres elementos que componen nuestro ser están inseparablemente unidos y debilitan la objetividad de nuestra percepción. Este concepto se vuelve sumamente importante cuando se trata de evaluar nuestra relación con Dios. Aunque parezca que está a 1000 kilómetros de nosotros y que no tiene ningún interés en lo que nos ocurre, Él está lo suficientemente cerca como para tocarnos. Un maravilloso ejemplo de su presencia inadvertida se describe en los versículos 13 y 14 del capítulo 24 de Lucas, cuando dos de los discípulos de Jesús iban caminando hacia una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. 3 días antes los habían visto como su maestro, habían sufrido una muerte horrible, habían visto cómo lo habían clavado en una cruz y estaban muy deprimidos. Todas sus esperanzas habían muerto también en aquella cruz. Todas las cosas dramáticas que Jesús había dicho y hecho ahora parecían ser falsas. Había hablado con tal autoridad, pero ahora estaba muerto y sepultado en una tumba prestada. Él había dicho ser el Hijo de Dios, sin embargo, le habían escuchado decir en sus últimas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los discípulos no podían haber estado más confundidos. ¿Cuál era el significado del tiempo que habían pasado con aquel hombre que había dicho ser el Mesías entonces? De lo que no se habían dado cuenta era de que en ese mismo momento Jesús estaba caminando junto con ellos por aquel camino polvoriento y que estaban a punto de oír las noticias más maravillosas que jamás alguien les había dicho. Noticias que revolucionarían sus vidas y que virarían el resto del mundo al revés. No obstante, en ese momento, todo lo que ellos vieron fueron hechos que no podían armonizar. Ellos tenían, según mi entender, un problema de percepción. En mi trabajo, dice el doctor Dobson, ayudando a familias cristianas que están en crisis, me doy cuenta de que las mismas están luchando de maneras muy parecidas a como lo hicieron los discípulos. A medida que caminan penosamente absortos, no hay ninguna evidencia de que Jesús está cerca de ellos. Debido a que no sienten su presencia, no pueden creer que Él se interesa por ellos. Como los hechos no tienen sentido, están convencidos de que no existe ninguna explicación razonable. Sus oraciones no producen ningún alivio inmediato, así que suponen que Dios no las oye. Pero están equivocados. Tengo el firme convencimiento de que en esos casos las personas confían demasiado en lo que sienten y muy poco en las promesas de Dios, quien dijo que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Filipenses 4:19. Si hoy usted se encuentra yendo por ese polvoriento camino hacia Emaús y las circunstancias de su vida le han dejado confundido y deprimido, tengo un consejo para usted. Nunca se imagine que el silencio de Dios o su aparente inactividad es evidencia de su falta de interés. Permítame decirlo otra vez, los sentimientos acerca de su inaccesibilidad no tienen nada que decir, no quieren decir nada, nada en absoluto. Su palabra es infinitamente digna de confianza, tanto que nuestras horripilantes emociones deben quedar descartadas. El reverendo Reuben Welch, ministro y autor, dijo en una ocasión: con Dios, aun cuando nada está ocurriendo, algo está sucediendo. Esto es cierto. El Señor siempre está obrando en su manera especial, incluso cuando nuestras oraciones parecen resonar en un universo vacío. No pongo su fundamento sobre las emociones, ni tampoco le pido a usted que las ponga, emociones efímeras, sino póngalas sobre la autoridad de la palabra de Dios. Él ha prometido no abandonarnos nunca. Él dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Él es un amigo el más unido que uno puede llegar a tener. Proverbios 18:24 dice que un amigo es más unido que un hermano. Se nos asegura que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. David dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El libro de los Salmos, capítulo 139, versículos 7 al 10. Estas promesas y proclamaciones permanecen siendo verdaderas, aunque no tengamos sentimientos espirituales. Agárrese firmemente de esa verdad, porque, como dijo Kierkegaard, la fe es aferrarse a lo incierto con una convicción apasionada. El segundo punto se titula: el tiempo en que Dios actúa es perfecto, aun cuando parezca estar desastrosamente atrasado. Uno de los mayores destructores de la fe es el tiempo de actuar, que no está de acuerdo con nuestras ideas que de manera preconcebida tenemos en la cabeza. Vivimos en un mundo de ritmo acelerado en el cual hemos llegado a esperar respuestas instantáneas a cada deseo y necesidad. Hay café instantáneo, hay papas instantáneas, hay dinero instantáneo en los cajeros automáticos de los bancos, alivio instantáneo para los músculos doloridos y los pequeños dolores de cabeza. Es casi nuestro patrimonio hacer que el mundo se apresure a recibir determinadas cuestiones, pero Dios no obra de esa manera. Él jamás está apurado, y a veces Él puede ser angustiosamente lento para resolver los problemas sobre los cuales llamamos su atención. Eso es casi suficiente para hacer que un creyente impaciente se dé por vencido y trate de buscar la ayuda en algún otro lugar. Sin embargo, antes de perder la esperanza, debemos dar una mirada a la historia de María, Marta y su hermano Lázaro, según se nos relata en el capítulo 11 del libro de Juan. Los miembros de esta pequeña familia se encontraban entre los amigos más íntimos de Jesús durante el tiempo de su ministerio terrenal. En el versículo 5 dice: y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Era razonable, teniendo en cuenta este amor, que ellos esperaran ciertos favores de parte de Jesús,
especialmente si en alguna ocasión la vida de alguno de ellos estaba en peligro. En realidad, muy pronto se vieron enfrentándose precisamente a esa clase de situación cuando Lázaro se enfermó gravemente. Sus hermanas hicieron lo que era lógico. Le enviaron una nota urgente a Jesús en la cual le decían: «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Ellas tenían toda clase de razones para creer que Dios respondería. María y Marta esperaron, observando el camino por el cual debería aparecer el Maestro, pero Él no llegó. Las horas se convirtieron en días sin que hubiera ninguna señal de la llegada del Maestro. Mientras tanto, Lázaro estaba cada vez más grave. No había ninguna duda de que estaba a punto de morir. Pero, ¿dónde estaba Jesús? ¿Había recibido el mensaje? ¿No sabía él cuán grave era la enfermedad? ¿No le importaba acaso? Mientras sus hermanas estaban sentadas vigilantemente junto a la cama de Lázaro, esperando que Jesús llegara, de pronto Lázaro cerró sus ojos bajo el poder de la muerte. Las hermanas estaban muy afligidas. También deben de haberse sentido sumamente frustradas con Jesús. Él estaba en algún lugar realizando milagros en personas que eran totalmente desconocidas, devolviéndoles la vista a los ciegos y sanando a los cojos. Sin embargo, tanto su hermano como ellas necesitaban urgentemente su ayuda y él estaba demasiado ocupado para venir. Puedo imaginarme a María y a Marta diciendo una a la otra muy calladamente: «No entiendo esto. Yo creía que Él nos amaba. ¿Por qué nos habrá abandonado así?». Envolvieron el cuerpo de Lázaro en una mortaja y llevaron a cabo un pequeño y triste funeral. Jesús no estaba allí. Luego se despidieron de su hermano y amorosamente colocaron su cuerpo en una tumba. María y Marta amaban a Jesús con todo su corazón, pero habría sido razonable que las dos hubieran estado enojadas cuando 4 días después Él apareció. Pudieran haberse sentido tentadas a decirle: «¿Dónde has estado?». Tratamos de decirte que tu amigo estaba muriéndose, pero no pudimos lograr que nos prestaras atención. Bueno, has llegado demasiado tarde. Hubieras podido salvarle, pero lo visto, sin embargo, es que habrás tenido varias cosas más importantes en tu mente o en cosas en las que prestar más atención. Pero desde luego, las palabras de María no fueron esas, sino que fueron otras más respetuosas. Le dijo: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto», según la cita de Juan 11:21. Estaba llorando mientras hablaba, y el Señor se estremeció en espíritu y se conmovió. Entonces Jesús realizó uno de sus milagros más dramáticos, llamando a Lázaro para que saliera de la tumba. Como podemos ver, el Maestro no estaba realmente atrasado, solo parecía estarlo. Llegó en el momento preciso que era necesario para poder cumplir con los propósitos de Dios, tal y como siempre Él lo hace. No es mi intención ser irrespetuoso por lo que sucedió allí en Betania. Es característico de la vida cristiana. ¿No se ha dado cuenta usted de que Jesús suele aparecer unos 4 días tarde? A menudo llega después de que hemos llorado, nos hemos preocupado y hemos ido de un lado a otro, luego de que hemos pasado por una terrible experiencia de recibir resultados negativos, quizá en un examen médico, o de inquietarnos por distintos contratiempos en los negocios. Si Él hubiera llegado a tiempo, habríamos podido evitar mucho del estrés que experimentamos en su ausencia. Sin embargo, es muy importante que nos demos cuenta de que realmente Él nunca llega tarde. Sencillamente, el horario que Él actúa es diferente al nuestro y suele ser más lento. Permítame dar un ejemplo
dice el doctor Dobson en este que es su libro, un ejemplo de mi propia experiencia que aclare este concepto. En 1985, Edwin Missy, procurador general de los Estados Unidos, me pidió que sirviera en su comité sobre la pornografía. Esa fue una tarea verdaderamente difícil y desagradable que alguien me ha encomendado en mi vida. Durante 18 meses, los otros 10 miembros y yo estuvimos encargados de una responsabilidad ingrata y repugnante. Viajamos mucho y examinamos las revistas, los libros, las películas y los videos más horribles del mundo entero. Como los Estados Unidos es la principal fuente mundial de obscenidad, estuvimos sumergidos en esa suciedad durante lo que nos pareció ser una eternidad. Además, los productores de pornografía y los vendedores de materiales obscenos no nos perdían pie ni pisada, como si hubieran sido una especie de manada de lobos siguiendo a un rebaño de renos. Hicieron todo lo que pudieron para intimidarnos y humillarnos. Recuerdo estar sentado en las audiencias públicas día tras día, con varias cámaras dirigidas a mi rostro. Por horas podía ver mi imagen invertida, reflejada en sus lentes, lo cual hace que uno tienda a sentirse cohibido. Los fotógrafos estaban esperando que yo hiciera algo vergonzoso, tal como poner una cara rara o colocar mi dedo cerca de la nariz. Un día, cuando me levanté a la hora del almuerzo para ir a comer, al darme vuelta me enfrenté con un fotógrafo que no dejaba de tomarme fotos con su cámara, a solo unos pocos centímetros de mi rostro. Siempre había micrófonos sobre la mesa cerca de mí para grabar cada palabra que yo susurrara o cada declaración que hiciera. El siguiente mes hicieron una parodia de mis comentarios en varias publicaciones pornográficas. En la revista Holster sobrepusieron mi foto en el trasero de un burro, confiriéndome el título de imbécil del mes. El procurador general nunca dijo que la tarea sería fácil. Esos esfuerzos por humillarme solo fueron una molestia momentánea. Más tarde, cañones más grandes serían traídos al frente de batalla y serían disparados muy pronto. Un pleito por $30 millones fue presentado por 3 organizaciones: Playboy, Penthouse y American Magazine Association. Poco después que hicimos nuestro último informe. En él se nombraban como demandados a cada miembro del comité, a su director ejecutivo y a Edwin Miss, procurador general de los Estados Unidos. La demanda consistía en unas cuantas acusaciones fantásticas que nuestros abogados dijeron que no podían ni llegarían a ningún lado. Los abogados del Departamento de Justicia nos dijeron que no nos preocupáramos, que el caso sería rechazado por los tribunales en poco tiempo, pero estaban equivocados. El asunto fue asignado al juez John Garrett Penn, quien es uno de los jueces más liberales en la parte noreste de los Estados Unidos. Parece mentira que él retuvo ese ridículo caso en su escritorio por más de 2 años antes de fallar en una moción para llevar a cabo un juicio sumario. Finalmente falló a nuestro favor. Inmediatamente los litigantes apelaron y tuvimos que quedar otro año a la expectativa. Volvimos a ganar y nuestra victoria fue seguida por otra apelación. Durante 7 años la amenaza de ese pleito se ciñó sobre nosotros a medida que se abría camino en medio del sistema legal. Finalmente llegó hasta la Corte Suprema a principios del año 1992, lo cual, gracias a Dios, puso fin a esa terrible experiencia. Esa fue la manera en la que 11 ciudadanos fueron recompensados por servir a su país a petición de éste, sin ninguna remuneración. Volviendo a nuestro tema, diré que Shirley y yo oramos por este pleito desde que fue presentado ante los tribunales en 1986. Durante este tiempo yo tenía responsabilidades muy grandes en enfoque a la familia y por supuesto yo necesitaba estar concentrado y no una distracción de estas características. Pedimos que la copa pasara de nosotros
pero no hubo una respuesta inmediata del Señor. Así que se le permitió a todo el proceso que siguiera su curso normal, lo cual produjo un agotamiento inevitable en mis recursos físicos y emocionales. 6 años después, Jesús apareció y todo el asunto fue resuelto. Pero, ¿por qué, me pregunté, llegó Él 4 días tarde, o en este caso, 6 años? ¿Se ganó algo con la demora del caso en los tribunales? Estoy seguro de que sí, porque sé que cada oración es contestada, ya sea positiva o negativamente. También creo literalmente que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice Romanos 8:28. Sin embargo, no puedo explicar o entender por qué tuve que pasar por 6 años de tiempo y de energías desperdiciados para poder resolver este irritante problema. Pero la realidad es que eso no importa, ¿verdad? No necesito saber por qué el Señor permitió que ese pleito continuara, con tal de que yo sepa que Él me ama y que nunca comete un error. ¿Por qué no voy a sentirme contento de poder descansar entonces en su protección? Como resultado de mi estudio de la Biblia y también de experiencias personales, sigue diciendo el doctor Dobson, experiencias parecidas a las que acabo de describir, he llegado a la conclusión de que la manera en la que Dios utiliza el tiempo y la energía es muy diferente a la nuestra. La mayoría de los que vivimos en naciones occidentales nos sentimos motivados a utilizar cada minuto de nuestra existencia con algún propósito beneficioso, pero a veces el Señor permite que nuestros años sean desperdiciados, y eso es lo que parecerá sin ni siquiera dar una mirada atrás. Por ejemplo, es difícil de comprender por qué Dios trató con David en la manera en la que lo hizo. El Señor escogió personalmente a este joven pastor de ovejas de entre todos los jóvenes de Israel para que reemplazara a Saúl como rey. Ni siquiera Isaí, el padre de David, podía creer que en vez de Dios haber escogido a alguno de sus otros 7 hijos, hubiese escogido al más joven de todos. Sin embargo, David fue nombrado como el futuro patriarca de Israel. Qué feliz comienzo para un joven pastor de ovejas. Pero demos otra mirada a esta historia. Luego Dios permitió que Saúl persiguiera a David hasta hacerle ir al desierto, donde pasó 14 años huyendo para proteger su vida. Desde el punto de vista humano, ese tiempo en el que David anduvo como un fugitivo fue un enorme desperdicio de los años de su juventud. Hubiera podido prepararse para ocupar ese puesto de líder nacional o haber participado en una infinidad de actividades que valieran la pena. Al parecer, casi cualquier otra cosa hubiese sido más provechosa que estar sentado junto a una hoguera relatando historias de la guerra y preguntándose dónde aparecería inesperadamente Saúl y sus alegres soldados. David debe de haberse sentido desesperado al pensar que nunca podría regresar a su hogar, pero el Señor lo tenía precisamente en donde quería que él estuviera. Es evidente que el plan de Dios no existe una tiranía que marque lo urgente. Él actúa de acuerdo con el orden de su propio horario. Incluso Jesús, quien vivió 33 años en esta tierra, solo pasó 3 años ministrando activamente. Piense en cuántas personas más podría haber sanado o cuántas más verdades divinas podría haber impartido en 1 o 2 décadas más. Preste atención al talento humano que durante siglos ha sido desperdiciado por causa de muertes prematuras o enfermedades. Por ejemplo, es posible que Wolfgang Mozart haya tenido una mente musical quizá la más formidable de la historia del mundo. Compuso su primera sinfonía a la edad de 5 años y produjo una amplia cantidad de obras extraordinarias, pero murió a la edad de 35 años, completamente arruinado, sin haber podido atraer ningún interés hacia sus composiciones.
Su posesión más valiosa cuando llegó el momento de su muerte era un violín que tenía un valor aproximado de $2. Fue enterrado en una tumba para indigentes, la cual ni siquiera fue marcada con su nombre y nadie asistió a su funeral. ¿Quién dijo que la vida es justa? Aunque no soy consciente de ninguna evidencia de que Mozart fuera creyente, aún así me resulta por lo menos interesante observar el papel que el Señor desempeñó en su prematuro fallecimiento. Imagínense por un momento toda la música que Mozart habría podido componer si se le hubiera permitido vivir otros 20 o 30 años. ¿No disfrutaría usted al escuchar lo mejor de las sinfonías que nunca fueron compuestas y que podrían haber sido creadas por este genio en proceso de maduración? ¿Qué acerca de Ludwig van Beethoven, quien comenzó a perder el oído antes de tener 30 años de edad? Tome en cuenta a los grandes líderes cristianos que fueron quitados de este mundo antes de que hicieran uso de todo su potencial, tales como Oswald Chambers, quien murió a los 43 años, Dietrich Bonhoeffer, quien fue ahorcado por los nazis a la edad de 39, Peter Marshall, quien murió a los 46 años. ¿Cuál fue el propósito de Dios al dotar de habilidades extraordinarias a los hombres y mujeres cuyas vidas serían abreviadas por la muerte? Sinceramente, no lo sé. Otro aspecto de esta pregunta tiene que ver con las personas a las que se les permitió tener una larga vida a pesar de su rebeldía hacia Dios. Por ejemplo, en el capítulo 21 del libro de Segunda de Reyes, leemos acerca de un hombre así. Su nombre fue Manasés, hijo del rey Ezequías, quien tal vez fue el déspota más malvado que gobernó en Jerusalén. Manasés subió al poder cuando tenía 12 años de edad e hizo lo malo ante los ojos de Jehová todos los días de su vida. Levantó altares al dios falso Baal y llegó hasta a colocar ídolos de madera en el templo del Señor. Hizo quemar a sus hijos, practicó la brujería, consultó a los espíritus y a los médiums, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocar la ira. Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Finalmente leemos, fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de sus pecados, con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Debido a esta gran maldad, el juicio de Dios fue descargado sobre las futuras generaciones, pero no sobre Manasés, quien reinó 55 años y durmió con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa. Y ahí termina la historia. No tengo ninguna duda de que en el día del juicio Manasés recibirá un terrible castigo de parte de Dios, pero parece extraño que durante 55 años se le permitiera asesinar a personas inocentes, sacrificar a sus propios hijos y blasfemar el nombre de Dios. Por otra parte, Dios le quitó la vida instantáneamente a Usa por haber cometido un solo delito al sostener el arca del pacto para impedir que ésta se cayera, según lo relata 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. Y en el Nuevo Testamento tenemos el caso de Ananías y de Zafira, los cuales sufrieron la pena de muerte por haber mentido acerca de sus donativos para ayudar a los creyentes. Esto parece no tener sentido. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estas aparentes contradicciones, excepto dejemos que Dios sea Dios? Él no tiene que justificarse ante los hombres. Podemos decir con confianza que aunque sus propósitos y sus planes son muy diferentes a los nuestros, Él es infinitamente justo y el tiempo en que Él actúa es siempre perfecto. Él interviene en el momento preciso para nuestro mayor bien. Antes que escuchemos su voz, sería muy sabio de nuestra parte
que no nos excitemos. El tercer punto que analiza el doctor Dobson lleva por título: por razones que no se pueden explicar, los seres humanos somos increíblemente valiosos para Dios. Uno de los conceptos más importantes que encontramos en la Biblia es la revelación de que Dios nos conoce a cada uno de nosotros personalmente y que día y noche piensa en nosotros. Sencillamente no podemos comprender todas las consecuencias de este amor del Rey de Reyes y Señor de Señores hacia nosotros. Él es omnipotente y omnisciente, majestuoso y santo por toda la eternidad. ¿Por qué ha querido Él interesarse en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestro bienestar y en nuestros temores? Hemos hablado de situaciones en las que Dios hace algo que no tiene sentido, pero su interés en nosotros, simples mortales, es lo más inexplicable de todo. También Job tuvo dificultades para comprender por qué el Creador ha querido interesarse en los seres humanos. Él preguntó: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas? Job 7, 17 y 18. David tenía en mente la misma pregunta cuando escribió: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Salmo 8, 4. Y de nuevo, en el Salmo 139 dijo: oh Jehová, tú me has examinado y he conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes. ¡Qué concepto tan increíble! No solamente Él se acuerda de cada uno de nosotros, sino que se describe a sí mismo a través de la Biblia como nuestro Padre. En Lucas 11:13 leemos: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Salmo 103:13 dice: como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Pero por otra parte se compara con una madre en Isaías 66:13, en donde dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Como tengo dos hijos, dice el doctor Dobson en este libro, dos hijos que ya son adultos, puedo identificarme con estas analogías relacionadas con el padre y la madre, que me van a ayudar a comprender cómo Dios siente hacia nosotros. Shirley, mi esposa, y yo daríamos nuestras vidas por Diane y Ryan, sin pensarlo dos veces si fuera necesario. Todos los días oramos por ellos y nunca están muy lejos de nuestros pensamientos, y cuán vulnerables somos al dolor que ellos sienten. ¿Será posible que realmente Dios ame a su familia humana infinitamente más de lo que nosotros la amamos, siendo malos? ¿Podemos amar a aquellos que son parte de nuestra propia carne y de nuestra sangre? Eso es precisamente lo que la palabra de Dios nos dice. Un incidente que ocurrió cuando nuestro hijo era aún muy pequeño fue un ejemplo para mí muy profundo acerca del tremendo amor del Padre Celestial. Ryan tuvo una terrible infección de oído a los 3 años de edad que nos mantuvo despiertos, tanto a él como a nosotros, casi toda la noche. La siguiente mañana, Shirley lo abrigó bien y lo llevó al pediatra. El doctor era un hombre algo viejo, que tenía muy poca paciencia para tratar con niños intranquilos. Tampoco era muy afectuoso con los padres. Después de examinar a Ryan, el doctor le dijo a Shirley que la infección se había adherido al tímpano y que solamente podía ser tratada arrancando la postilla con un instrumento pequeño y horroroso. Advirtió que el procedimiento causaría dolor y le dio instrucciones a Shirley de que aguantara fuertemente a su hijo sobre la mesa. Esas noticias
no solamente asustaron a Shirley, sino a Ryan, que entendió lo suficiente como para ponerlo en órbita. Durante ese tiempo, hacer eso no era muy difícil. Shirley hizo lo mejor que pudo, colocó a Ryan en la mesa de examinación y trató de aguantarlo, pero él no estaba dispuesto a dejarse aguantar. Cuando el doctor le metió en el oído aquel instrumento que parecía una ganzúa, se soltó y empezó a dar unos gritos que llegaban hasta el cielo. Entonces, el pediatra se enojó con Shirley y le dijo que si ella no podía seguir las instrucciones tendría que llamar a su esposo. Yo estaba en la vecindad y rápidamente llegué hasta la sala de reconocimientos. Después de escuchar lo que era necesario hacer, tragué saliva, puse todo mi cuerpo con sus 90 kilos y mi metro con varios centímetros más alrededor del pequeño cuerpo de mi hijo, y fue ese uno de los peores momentos en mi carrera como padre. Lo que hizo que aquel fuera un momento tan emocional fue el espejo horizontal que estaba delante de Ryan en la parte de atrás de la mesa de examinación. Eso le permitió a él mirarme directamente mientras gritaba pidiendo misericordia. Realmente creo que yo estaba sintiendo un dolor más grande que el que él sentía, y era mi pequeño hijo. Aquello era insoportable. Lo solté y recibí una versión reforzada de la misma reprimenda que Shirley había recibido unos minutos antes. Sin embargo, finalmente, el malhumorado pediatra y yo terminamos la tarea. Más tarde, reflexioné de lo que yo sentía cuando Ryan estaba sufriendo tanto. Lo que más me había dolido era ver la expresión de su rostro. Aunque estaba gritando y no podía hablar, me estaba hablando con sus grandes ojos azules. Me decía: «Papi, ¿por qué me estás haciendo esto? Yo creía que me amabas. Nunca pensé que me harías algo como esto. ¿Cómo has podido? Por favor, deja de hacerme daño». No podía explicarle a Ryan que su sufrimiento era necesario para su propio bien, y que yo estaba tratando de ayudarle, y que era mi amor hacia él lo que me obligaba a aguantarme sobre aquella mesa, sosteniéndolo con todas mis fuerzas para que no se moviera. ¿Cómo podía hablarle yo de mi compasión en aquel momento? Con gusto habría tomado su lugar si es que hubiera podido, pero en su mente inmadura yo era el traidor que cruelmente lo estaba abandonando. Entonces me di cuenta de que hay momentos cuando también Dios siente nuestro intenso dolor y sufre junto con nosotros. ¿No será esa una de las características de un Padre cuyo amor es infinito? ¿Cómo debe sufrir? ¿Cómo debe sufrir Él cuando en nuestra confusión decimos: «¿Cómo pudiste hacer esta cosa tan horrible, Señor? ¿Por qué tenías que hacérmelo a mí? Yo creía que podía confiar en ti. Pensaba que tú eras mi amigo». ¿Cómo puede explicarnos Él, teniendo en cuenta nuestras limitaciones humanas, que nuestro sufrimiento a veces es necesario, que tiene un propósito, que hay respuestas a las tragedias en la vida? Me pregunto si Él espera anhelosamente el día cuando podrá hacernos entender lo que ocurría cuando estábamos en nuestros momentos de prueba. Me pregunto si Dios medita en nuestras aflicciones. Algunos lectores tal vez duden acerca de un Dios omnipotente que no tiene debilidades ni necesidades, sea vulnerable en medio de esa clase de sufrimiento vicario. Nadie puede estar seguro de ello, pero nosotros sabemos que Jesús experimentó toda una serie de emociones humanas, y en una ocasión Él le dijo a Felipe: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Recuerde que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió cuando María estaba llorando por la muerte de su hermano Lázaro. También Él lloró por la ciudad de Jerusalén mientras la miraba
y hablaba acerca de los sufrimientos que había de experimentar el pueblo judío. Igualmente se nos dice que ahora el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, Romanos 8:26. Por lo tanto, es lógico suponer que Dios, el Padre, está apasionadamente interesado en que su familia humana, y siente nuestro dolor en esos momentos indecibles, cuando un mar de aflicciones cubre nuestra senda. Yo creo que Él lo siente. El cuarto punto que analiza en este capítulo el Dr. Dobson lleva por título «Sus brazos son muy cortos para luchar con Dios. No trate de hacerlo». Hace algunos años había una obra teatral en Broadway titulada «Sus brazos son muy cortos para luchar con Dios». Yo nunca la vi, pero estoy de acuerdo con la premisa que está detrás del título. Nuestras capacidades intelectuales son muy deficientes para que vayamos a poder discutir con nuestro Creador. Los adeptos de la nueva era no están de acuerdo con esto. Dicen que cada uno de nosotros podemos convertirnos en dioses sin tener que depender en nadie, con solo concentrarnos en un cristal y sentarse con las piernas cruzadas hasta que los dedos de los pies se nos queden dormidos. Algo bastante presumido. En un formidable sermón predicado por el autor Frank Peretti, ridiculizó los consejos absurdos de los adeptos a la nueva era en su viaje hacia la omnipotencia. Frank nos pidió que nos imaginásemos a Shirley MacLaine, quien en años recientes se ha convertido en la suma sacerdotisa de estos raros, en una isla solitaria. Presten atención y la escucharán hablándole a la tierra o a la luna o a alguien. Hace círculos en la arena con el dedo gordo del pie y con voz chillona dice: «Yo soy Dios, yo soy Dios». Seguro lo eres, y yo soy Julio César. No, difícilmente podemos reunir los requisitos para ser dioses, ni siquiera dioses insignificantes. A pesar de nuestros intensos esfuerzos por comprendernos a nosotros mismos, hemos aprendido muy poco acerca de cómo vivir juntos armoniosamente o qué es lo que nos mueve a comportarnos como lo hacemos. Los psicólogos y psiquiatras seculares más capacitados y respetados aún creen que el ser humano es básicamente bueno y que solamente aprende a hacer lo malo debido a la influencia de la sociedad. Si eso fuera cierto, por seguro existiría por lo menos una sociedad en alguna parte del mundo donde el egoísmo, la falta de honradez y la violencia no habrían aparecido. En cambio, en medio de la humanidad, a través de los siglos y hasta el día de hoy, hay llenura de guerras, asesinatos, codicia, explotación. Paz es el nombre que le damos a ese breve momento que hay entre las guerras, cuando la gente se detiene para volver a cargar las armas. Platón dijo: «Solo los muertos han visto el fin de la guerra». A través de 2500 años se ha comprobado que él tenía razón. Usted debería observar detenidamente a sus hijos. ¿Cómo podría alguien que ha criado a sus hijos desde que eran muy pequeños no darse cuenta de que no necesitaríamos cultivar la rebelión, el egoísmo y la agresión? Se manifiestan en los niños de una manera muy natural, así que la característica más básica de la naturaleza humana ha sido pasada por alto por aquellos que han sido específicamente entrenados para observarla. Un error bastante parecido a este invade la mayor parte de la que es el pensamiento o la creencia que tenemos. Muchos libros científicos de hace unos 60 o 70 años parecen libros de chistes. Durante ese tiempo aún los médicos desangraban a sus pacientes para drenar los venenos. Incluso cuando yo estaba en la escuela para graduados, se nos enseñó que los seres humanos teníamos 48 cromosomas
el total es 46, y que el síndrome de Down o el mongolismo era causado por influencias congénitas, cuando en realidad es causado por una de varias anomalías genéticas. Por supuesto, hemos aprendido mucho como resultado de la exploración de las investigaciones científicas. No estoy despreciando este esfuerzo. Lo que quiero decir es que la mayoría de lo que se creía hace muchos años estaba evidentemente equivocado. Podría ser que hoy vivimos en el primer período de la historia humana cuando casi todas las conclusiones a las que hemos llegado son correctas. De eso, nada. Quiero recalcar algo que expresé anteriormente. Si la inteligencia y la percepción del ser humano son un poco confiables en cuanto a valorar las realidades cotidianas, es decir, las cosas que podemos ver, tocar, oír, saborear y oler, cuánto menos podemos confiar en ellas para evaluar al Dios del universo, que es inescrutable. Nuestros esfuerzos para analizarle y comprenderle son tan poco confiables como nuestra capacidad para entender el mundo físico. Solo podemos escudriñar la mente de nuestro Creador y hasta cierto punto antes de que se acabe nuestra habilidad para comprender más. Sin embargo, la arrogancia de los seres humanos, al a veces pasar por alto o poner en duda la sabiduría omnipresente y omnipotente, es increíble. Se cuenta la historia acerca del general británico Bernard Montgomery, de quien todos sabían que tenía mucho ego. Un día estaba dando un discurso en el cual se refirió a una conversación entre Moisés y Dios. Montgomery dijo: como Dios le indicó a Moisés, y yo creo que con toda razón, estoy seguro de que el Señor se sintió muy tranquilizado al oír de que Montgomery había aprobado su consejo a Moisés. Otros ejemplos de la arrogancia del ser humano no es tan divertido al marcar como un concepto de que simplemente la creación evolucionó con el transcurso del tiempo, sin un diseño y sobre todo sin un diseñador. El Señor debe de maravillarse ante la estupidez de esa idea. También me he preguntado cómo se siente Él acerca de que la Corte Suprema de los Estados Unidos haya declarado inconstitucional y haya decretado que sus mandamientos son impropios para ser puestos en el tablón de los anuncios de las escuelas públicas. Job trató de interrogar a Dios y como respuesta le fue dada una enfática lección de historia. Preste atención especialmente a la primera oración que salió de la boca del Señor. Esto está en Job 38, versículos 2 al 7. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Dios continuó ese discurso hasta que Job comenzó a pensar de una manera correcta, y entonces el Señor agregó las siguientes palabras: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Job comprendió lo que Dios le había dicho y respondió: he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé acaso? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job 40, 4 y 5. Algunas veces en mi vida he cometido el mismo error que cometió Job, exigiendo respuestas de Dios. Una de esas ocasiones aún me hace sentir avergonzado hoy. Es demasiado personal para relatarla detalladamente. Solo diré que fue algo que yo deseaba que el Señor hiciera por mí y que yo creía que me hacía mucha falta. Parecía que lo que yo quería estaba de acuerdo con su palabra,
Así que me propuse asegurarme de que mi oración fuera contestada. Oré todos los días por semanas, suplicándole a Dios que me concediera su petición, que parecía ser tan insignificante. Verdaderamente, durante ese período de oración, me mantuve sobre mi rostro delante de él. Sin embargo, me dijo muy claramente no, sin darme ninguna explicación y sin disculparse. Sencillamente me cerró la puerta. Al principio me sentí herido y luego me enojé. Yo sabía más que esto, pero me sentí tentado a decir con sarcasmo: ¿habría sido mucho problema para ti que hubieras tomado unos momentos de tu día tan ocupado para oír el clamor de tu siervo? No dije estas palabras, pero no pude evitar sentirme como si las dijese. Me sentía abandonado. Bueno, pasaron 2 años y mis circunstancias cambiaron radicalmente. El asunto por el que había orado empezó a verse muy diferente. Finalmente me di cuenta de que habría sido una verdadera desgracia si el Señor me hubiera concedido esa petición. Él me amó y lo hizo lo suficiente como para no darme lo que le había pedido, aun cuando había estado exigiéndole que hiciera las cosas como yo quería. Otros han vivido para luego arrepentirse de lo que le han pedido a Dios. Conocí a una jovencita que se enamoró locamente de un Romeo adolescente y le rogó a Dios que moviera su corazón en la dirección de ella. Su petición fue negada terminantemente. 35 años después se volvieron a encontrar y ella se quedó totalmente sorprendida a ver al maravilloso hombre varonil que ella recordaba, convertido en un individuo de mediana edad, inmotivado, barrigón e insoportable. Al verlo se acordó de la oración que había hecho cuando era jovencita y dijo en voz baja: «Gracias, Señor». Lo cierto es que la mayoría de nuestras frustraciones espirituales no terminan con nuestras mentes habiendo sido iluminadas o diciendo: «Oh, ahora me doy cuenta de que estabas obrando y haciendo lo correcto». Sencillamente tenemos que archivarlas bajo la clasificación «cosas que no entiendo» y dejarlas archivadas. En esa clase de situación debemos estar agradecidos porque Él hace lo que es mejor para nosotros, contradiga o no contradiga nuestros deseos. Incluso un padre razonablemente bueno algunas veces dice no a las exigencias que tiene su hijo. Lo que he tratado de decir, aunque de una manera un poco confusa, es que nuestra opinión de Dios es muy pequeña, que nosotros, los mortales, no podemos ni siquiera imaginarnos la grandeza de su poder y su sabiduría. Él no es simplemente el hombre que está allá arriba, o el gran conductor del cielo, o alguna clase de mago que hará a nuestro favor lo que nosotros queremos si decimos las palabras apropiadas. No nos atrevamos a empequeñecer a aquel de quien se dijo: «Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, Padre nuestro, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tuyo es todo. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre». Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 13. Si de veras comprendiéramos la majestad del Señor y la profundidad de su amor hacia nosotros, indudablemente aceptaríamos estas ocasiones cuando Él desafía la lógica y las sensibilidades humanas. En realidad, eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuente con que a lo largo del camino va a tener experiencias que lo van a dejar perplejo. Déles la bienvenida como a sus amigas,
como oportunidades para que su fe crezca. Manténgase firme en su fe. Recuerde que sin fe no podemos agradar a Dios. No sucumba ante la barrera de la traición, que es la herramienta más eficaz de las que Satanás se vale contra nosotros. En cambio, aguarde y quédese con sus preguntas para el momento en cuando va a poder tener una larga conversación con el Señor en el otro lado y después prosiga hacia la meta. Cualquier otro modo de actuar sería imprudente, porque nuestros brazos son muy cortos como para luchar con Dios. Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más devocionales y echarle un vistazo a los videos con testimonios, subimos audiolibros, películas y más recursos. Todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.